Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un placer poder presentaros y haber podido recibir la visita de la presidenta de nuestro partido, Inés Arrimadas. Estamos orgullosos de poderla tener aquí y de alguna manera acentuar con esta visita la condición tan europeísta de nuestro partido, ¿no? El partido realmente ve Europa como la gran prioridad y el gran objeto que puede hacer que España pues haga todas esas reformas, ¿no? Y realmente Europa en este momento, fijaros que tiene un papel muchísimo mayor en la vida de los ciudadanos del que ha tenido nunca con esta pandemia. Europa, si pensáis los ciudadanos, ¿qué es lo que más les preocupa? Que es poder tener su ERTE o poder tener su liquidez, viene de Europa ese dinero. Les preocupa poder tener su vacuna, vienen de Europa esas vacunas. Les preocupa poder viajar de vacaciones, viene de Europa ese certificado verde. Realmente en este momento la Unión Europea está en el centro de esas preocupaciones y está también en el centro del objetivo de Ciudadanos y de la política de Ciudadanos. Así que creo que es un momento fantástico para que pueda venir aquí Inés Arrimadas y os dejo con ella. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todo el equipo de Ciudadanos en Europa, una de las principales delegaciones del grupo de Renew, de los liberales, y por supuesto también pues, doy las gracias a todos los líderes liberales con los que hoy nos hemos reunido, que ahora hablaremos de la agenda. Como bien decía Luis, pues Ciudadanos es un partido claramente pro-europeísta y para nosotros la acción que se hace aquí en Bruselas es una acción que marca el futuro de las próximas generaciones y en la que España tiene que tener una voz fuerte, una voz constructiva y una voz dialogante para llevar a cabo acuerdos. Y de hecho podemos sacar pecho del trabajo que hace la delegación de Ciudadanos en Renew, porque como bien decía Luis, en la pandemia se ha demostrado lo importante que es Europa, porque los fondos europeos, la vacuna o los mecanismos de liquidez para las empresas, para los autónomos, pues han llegado de este labor conjunto, de este proyecto inimaginable hace solo un siglo, que es la Unión Europea. Nosotros estamos aquí para dos cuestiones fundamentales. Primero, para defender los intereses de España y del resto de europeos y para construir esta Europa de futuro que debe ser construida y regada como una plantita, como proyecto delicado pero valioso que es. Y también para denunciar y frenar barbaridades del Gobierno de España que muchas veces tienen freno en esta barrera contra el totalitarismo, en esta autopista de la libertad y de los derechos que es la Unión Europea. En la cuestión de la construcción de una España mejor dentro de una Europa mejor, sin duda podemos sacar pecho de la contribución que ha hecho el equipo de Ciudadanos, Luis Garicano como jefe de la delegación y el resto del equipo en la construcción de estos mecanismos de resiliencia, de estos mecanismos de reconstrucción. Es un logro liberal y los que siguen la actualidad política en Europa saben perfectamente que Renew, que el Partido Liberal en la Cámara, pues ha sido el artífice, el que ha podido impulsar estos mecanismos, sobre todo en una cosa que es muy valiosa, que es ayudar a llegar a acuerdos a los dos grupos del Partido Socialista y el Partido Conservador. Europa ha cumplido. Tenemos que celebrar que Europa ha cumplido, que va a haber fondos de recuperación para España porque Europa ha cumplido y ahora lo que le toca a España es cumplir para que ese dinero, en vez de ser gastado a dedo, sea invertido en el futuro de nuestro país. Ese es el reto que tenemos ahora y que vamos a estar pues, vigilantes. Vamos a estar vigilantes para que no se gaste el dinero como se ha hecho con Plus Ultra, por ejemplo, sino que se invierta ese dinero en el futuro de los 47 millones de españoles, porque necesitamos que ese dinero financie, ayude a hacer una transición hacia esas reformas en materia de empleo, en materia de educación, en materia de economía digital, de economía verde que necesitamos en España. Como les digo, tenemos dos objetivos en Europa, en el Parlamento Europeo. Uno es defender los intereses de los europeos, defender los intereses de España y construir una España mejor, creo que una Europa mejor. Creo que los fondos europeos son un elemento que se entiende y que se visualiza perfectamente, pero también denunciar y frenar las barbaridades del Gobierno. Y aquí pues hemos conseguido frenar la contrarreforma del Poder Judicial que quería hacer el Gobierno. Me siento muy orgullosa de que tuviéramos hace ya muchos meses una reunión con la comisaria Jourova
Jourová y la verdad es que cumplió con lo que nos dijo en la reunión, que iba a estar muy pendiente de esa contrarreforma y al final pues se ha podido frenar. También hemos conseguido una declaración histórica en la situación de Marruecos, que afecta especialmente a España y que desde 1997 no había habido una declaración del Parlamento Europeo respecto a Marruecos. Y fue histórica porque desde Ciudadanos, también concretamente del trabajo de Jordi Cañas y del resto del equipo de la delegación, pues se ha conseguido una declaración que deja bien claro que las fronteras españolas son fronteras europeas, que Ceuta y Melilla son territorios españoles, que se da un apoyo explícito a nuestros compatriotas de Ceuta y a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que, desde luego, insta a Marruecos a cumplir con los convenios internacionales y a no utilizar a los niños en cuestiones de presión política. Pero también podríamos poner muchos más ejemplos de defensa de los intereses de los españoles y de construcción de este proyecto europeo en el que el futuro de todos nosotros y de todos nuestros hijos está embarcado. Vamos a seguir haciéndolo. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la familia liberal, una familia fundamental en la construcción, en la conservación y en el crecimiento de este proyecto, y dejar claro que somos el Partido Liberal en Europa. Lo digo porque a veces se pone de moda algunos términos y vemos a otros partidos que se disfrazan de liberales cuando son claramente conservadores, ¿no? Por tanto, el trabajo que hace Ciudadanos en Europa también es denunciar las fuerzas y los movimientos que siempre han estado en contra de la construcción europea. Y son clarísimamente dos: el nacionalismo y el populismo, que son dos caras de la misma moneda. Por desgracia, este acuerdo transversal que tenemos en la Comisión Europea de liberales en el centro con conservadores y socialdemócratas no lo tenemos en el Gobierno de España. Y es una auténtica pena porque recordarán que yo misma propuse antes de la investidura de Sánchez esa vía 221, esa vía que representa los 221 escaños que sumamos entre socialistas, liberales y Partido Popular, conservador, pero por desgracia pues Sánchez no sigue la estela europea, sino que precisamente coge de aliados a los que nunca han estado de acuerdo con la construcción europea. Es curioso, pero vemos a Sánchez celebrar los fondos europeos y nosotros los celebramos porque además hemos participado en la construcción de ese mecanismo, pero le vemos gobernando España con los que no han estado de acuerdo ni han participado e incluso han pretendido bloquear este mecanismo, ¿no? Quiero decirles también brevemente que hemos tenido una agenda intensa estos 2 días. Ayer estuvimos con la delegación, con los eurodiputados, algunos de los cuales me acompañan también aquí hoy, y también con la agrupación de Ciudadanos en el exterior, con el Comité Exterior. Pero hoy hemos tenido una agenda intensa porque me he reunido con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, con la señora Vera Jourová, y hemos podido hablar de regeneración democrática, de separación de poderes, que, como saben ustedes, pues es una cuestión que nos importa. Nos importa no solo con la reforma que quería hacer el Gobierno de la justicia, sino también con la concesión de indultos que pretende pasar por encima de todo el sistema judicial, y también de lucha contra la corrupción, que son pues los temas en los que la vicepresidenta tiene mayores ámbitos de trabajo. También me he reunido con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, la señora Margrethe Vestager. Ha sido también una reunión, como la de la señora Jourová, muy cordial, como mujeres, además socias de la misma familia liberal, y hemos podido comentar con la señora Vestager los retos de futuro en términos de digitalización, de crecimiento sostenible, inteligencia artificial, competencia, etcétera. Ya saben ustedes el trabajo que está haciendo la vicepresidenta Vestager en estos ámbitos. Y también me he reunido con Dacian Cholos, que es el presidente del grupo de Renew Europe. He podido invitarle también a la convención que celebraremos en julio. Me ha confirmado que estará presencialmente en nuestra convención, porque para nosotros en esta convención pues uno de los objetivos que tenemos es dejar claro y mostrar la fuerza del liberalismo en España, la fuerza de Ciudadanos como partido liberal y como uno de los principales partidos y delegaciones del grupo de los liberales en Europa. Y también me he reunido con el señor Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y hemos discutido con él y debatido sobre la agenda verde, que es uno de los grandes retos que compartimos absolutamente como liberales. Estamos
vamos en el mismo camino y la verdad es que seguimos las mismas prioridades en estas cuestiones. En definitiva, les puedo decir que Ciudadanos no ha hecho en Europa como hacen otros partidos. Otros partidos a Europa suelen mandar pues a políticos que ya han acabado su carrera o políticos que no tienen muchas ganas de la política activa, algunos incluso lo califican como un cementerio de elefantes. Pues bien, Ciudadanos ha traído a Europa lo mejor, al mejor equipo, la mejor lista y, desde luego, la mejor delegación, sin duda alguna. Y hacemos también en Europa lo que vemos que el Gobierno no hace, que es defender los intereses de España, que es defender la democracia española, que es frenar los intentos de abuso por parte del Gobierno y también pues compensar esa propaganda que lleva tantos años, por desgracia, haciendo el nacionalismo y que tanto daño ha hecho nuestro país. Concretamente, con los indultos, ya saben ustedes que esto va a ser un grandísimo ataque a la separación de poderes, una auténtica afrenta contra el sistema judicial español y, sobre todo, una afrenta contra el sentir mayoritario de los españoles y contra las propias promesas de Pedro Sánchez en campaña electoral. Vamos a seguir trabajando. Europa es nuestra casa, no solo la casa de todos los españoles, sino la casa también del proyecto liberal español, y vamos a seguir trabajando para defender las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, para defender un futuro mejor para nuestros hijos y para continuar construyendo este milagro, este gran proyecto que fue la Unión Europea, que es y que va a seguir siendo este proyecto común de todos. Y nada más, estos eran los temas que les quería comentar, pero si tienen cualquier pregunta estoy a su disposición. Vale, pues vamos a empezar por aquí. Os voy a pedir, por favor, que digáis vuestro nombre, apellido y medio. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Laura Zornoza, de la agencia EFE. Quería hacer una pregunta a la señora Arrimadas sobre el tema de los indultos. Quería saber si ha tenido la posibilidad de tratar este tema con la vicepresidenta Jourova, que es precisamente la vicepresidenta de temas de valores y transparencia. Y quería saber si me podía dar una valoración sobre el comentario que ha hecho esta mañana Antonio Garamendi, presidente de la COE, que ha dado la bienvenida a estos indultos y normalizan la situación, y creo que algo similar ha dicho el vicepresidente de los empresarios catalanes. Si podía dar una valoración. Gracias. Bueno, respecto a los indultos, nosotros seguimos diciendo lo mismo que decía Sánchez hace dos años, que eran las promesas de su campaña electoral. Seguimos respetando la labor del Tribunal Supremo, porque somos unos firmes defensores de la separación de poderes. Seguimos respetando no solo la sentencia del Tribunal Supremo, sino también el informe negativo del Tribunal Supremo contrario a conceder estos indultos. Seguimos defendiendo el informe de la Fiscalía, que también es contraria a la concesión de estos indultos y a pasar por encima de toda la justicia. Y seguimos representando la voz de la inmensa mayoría de españoles, que todos los estudios de opinión dejan claro que son contrarios a dar premios a los que han roto la convivencia en Cataluña y dar castigo o humillación a los que hemos sufrido en primera persona esta afrenta, ¿no?, a la legalidad. Y también les quiero decir una cosa, la normalidad en Cataluña nunca se ha recuperado. Es decir, no se puede dar normalidad a que sigan adoctrinando cada día a tus hijos en las escuelas. No es normalidad que se sigan incumpliendo resoluciones judiciales respecto a temas lingüísticos. No es normalidad que siga habiendo edificios públicos plagados de propaganda separatista. No hay normalidad cuando tienes medios públicos subvencionados con dinero público que se dedican a insultar a más de la mitad de los catalanes. Quizás es el problema, que hay algunos que se piensan que mientras los nacionalistas no dan un golpe de Estado o no declaran la independencia es que están cumpliendo con la legalidad. Y eso es no tener ni idea de lo que sufrimos los catalanes constitucionalistas, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos diciendo lo mismo y ya le digo, ya sé que la palabra de Sánchez pues tiene el valor que tiene, pero es que él se presentó a las elecciones diciendo que no les iba a indultar, que iba a respetar la sentencia del tribunal y que el cumplimiento de las penas iba a ser íntegro. Por tanto, lo único que ha cambiado entre el Sánchez del 2019 y el Sánchez de ahora es que Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y necesita el apoyo de los partidos nacionalistas, nada más. Perdona. La primera pregunta, sí, le he trasladado a la vicepresidenta Jourova nuestra valoración de la posible concesión de indultos como persona responsable de muchas cuestiones, pero concretamente de la separación de poderes, y por tanto la posición de Ciudadanos, y también le digo la posición de un partido que ha ganado las elecciones en Cataluña hace bien poco, pues que quede clara también a la vicepresidenta Jourova, que tenga toda la información.
Perdón, breve follow-up. ¿Le ha contestado algo de este tema? Nosotros hemos trasladado la posición a la vicepresidenta Jourova y le hemos trasladado no solo nuestra posición, sino también toda la información relativa a los indultos, no solo la sentencia, sino el informe contrario del Tribunal Supremo, el informe contrario de la Fiscalía, las declaraciones de los separatistas diciendo públicamente todos los días que no se arrepienten y que nos van a volver a hacer. Le hemos trasladado pues, no solo nuestra visión, sino información al respecto para que sea de su conocimiento. Con Telecinco, a ver, vamos. ¿Qué tal, señor Rimadas? Buenos días. Luis Tobar, Informativos Telecinco. Me gustaría saber qué confianza tienen ustedes, ya que está usted aquí hoy en el Parlamento Europeo, se ha reunido con la vicepresidenta, qué confianza tienen en el caso de que se concedan estos indultos a la respuesta que pueda dar Europa. Hasta ahora siempre se ha dicho que esto es un asunto interno. ¿Qué le piden ustedes a las instituciones europeas que respondan ante la posible concesión de los indultos? Gracias. Nosotros lo que estamos haciendo es trasladar a las instituciones europeas la posición mayoritaria de los españoles, la posición de la justicia española, de nuestro sistema democrático y defendiendo a España. Porque lo que es increíble es que tenemos al Gobierno de España yendo en contra de la democracia española, yendo en contra de nuestro sistema democrático y judicial. Por tanto, ya que el Gobierno de España se arrodilla ante los nacionalistas y les da la razón, también parece que a nivel europeo, o al menos deja de luchar por la imagen de España, pues aquí estaremos nosotros para trasladar esa posición, para defender a España, para defender a nuestro sistema judicial y, sobre todo, para explicar la realidad de lo que han hecho los separatistas, de lo que han provocado y de lo que están diciendo y haciendo cada día. Porque este es un elemento muy importante. No es solo que los separatistas digan que se van a volver a saltar la legalidad, que lo dicen cada día y que parece incompatible conceder un indulto a alguien que te está diciendo que lo va a volver a hacer y que no se arrepiente de nada, sino que es que cada día incumplen las normativas y violan los derechos de los catalanes. Que eso es algo que supongo que un Gobierno de España que confunde Cataluña con el separatismo ni se lo imagina o no lo quiere ver. Pero cada día en Cataluña se adoctrinan las escuelas. Cada día en Cataluña se incumplen sentencias. Lo hemos visto con los exámenes de la selectividad. Sentencias, resoluciones judiciales que dan la razón a las personas que quieren tener el examen bilingüe sin tener que significarse delante de toda la clase y delante de sus profesores pidiendo un examen en español y no lo han cumplido. Por tanto, quien se crea que hay normalidad en Cataluña porque no están declarando la independencia cada cuarto de hora es porque no se han enterado de nada de lo que sufrimos los constitucionalistas catalanes desde hace muchos años con diferentes gobiernos de España de diferentes partidos. Así que vamos a hacer lo que llevamos tantos años haciendo, que es lo que el Gobierno no hace, que es rebatir la propaganda nacionalista, ahora incluso rebatir los ataques del propio Gobierno de España a nuestro sistema judicial, a nuestra democracia y seguir defendiendo los intereses de los españoles y luchando contra el nacionalismo, que es lo mismo que luchar por España y luchar por Europa. Ahora voy contigo, Natalia. Hola, ¿qué tal? Es María García Zornoza de Público. Le quería preguntar a los dos. Han sido aquí en el Parlamento Europeo uno de los grupos más críticos, más escépticos con el plan de recuperación español. ¿Qué les parece que la Comisión Europea lo haya aprobado con la máxima calificación? Si pueden hacer una primera valoración. Gracias. Pues evidentemente, como partícipes de la construcción del Fondo de Recuperación, que hemos sido los liberales, sobre todo los liberales españoles, pues celebrando que Europa cumpla y que se llegue a estos fondos en España. Europa ha cumplido, ahora lo que nos toca en España es cumplir nosotros e invertirlos bien. Estos fondos ha costado mucho, esta arquitectura de plan ha costado mucho de pensarla, de desarrollarla y de acordarla a nivel europeo. Por tanto, lo que no podemos hacer ahora es desperdiciarla en dar el dinero a dedo por parte del Gobierno de España, como ha hecho con Plus Ultra. Por tanto, obviamente, como artífices de la construcción de este plan de recuperación, celebramos obviamente la llegada del dinero a España y que Europa cumpla, y ahora sabemos que España tiene que cumplir y que el Gobierno de España tiene que cumplir y que no haga lo mismo que con Plus Ultra. Le digo una cuestión muy importante. Italia, por ejemplo, ha aprobado ese plan en sus Cortes Generales, ha generado un consenso. Ese plan es un plan de país. Ese plan tiene el apoyo de todo un país representado en sus Cortes Generales. El plan de España ni se ha llevado al Congreso de los Diputados. Por tanto, vamos a ver si realmente esto es un plan de país o una propaganda de partido hecha por el señor Iván Redondo. Todo va a depender de si vemos
si se va a invertir bien en el futuro de todos los españoles, que para eso trabajaremos, para que llegue el dinero, para que se invierta bien y para que esto sea una oportunidad aprovechada por todo un país y que podamos salir realmente reformados y reforzados de esto. Y si no es así, y si Sánchez quiere repetir el modelo Plus Ultra, pues nos va a tener fiscalizando, nos va a tener trabajando y llevando a Europa, como hemos hecho con Plus Ultra, pues este tipo de adjudicaciones a dedo de cantidades millonarias. Luis, ¿quieres añadir algo? Sí, yo suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Inés Arrimadas al respecto y le puedo decir que el equipo de Ciudadanos que está aquí y el que está arriba en las oficinas hará absolutamente todo lo posible por hacer lo que acaba de comentar Inés, que es asegurar que ese dinero se gasta bien. Europa ha hecho su parte, España tiene que hacer la suya. Europa ha puesto a nuestra disposición una oportunidad única para modernizar el país y para cambiar nuestra economía a servicio de todos, que realmente, desgraciadamente, no funciona para todos. Y nosotros haremos desde aquí, y como ha dicho Inés Arrimadas, desde el Congreso de España y desde todos los lugares, y también desde los gobiernos donde tenemos que implementar y gastar este dinero, todo lo posible para que las reformas se hagan y las inversiones se hagan en beneficio de todos los españoles y no para favorecer la campaña electoral de un partido o de un grupo de partidos. Natalia. Hola, Natalia Segura, de la Agencia Catalana de Noticias. Yo le quería preguntar, señora Arrimadas, ¿qué le ha dicho la vicepresidenta Jourová sobre los indultos? ¿Le ha dicho si está a favor, si está en contra? ¿Cómo lo ve ella? No sé qué le ha trasladado exactamente ella. Ya sé que usted le ha dado la información, pero no sé si ella le ha respuesto. Bueno, yo le puedo hablar de lo que yo le he trasladado a la vicepresidenta Jourová y puedo garantizarle que ha recibido toda la información, que ha tenido nuestra visión, que le hemos podido explicar con tranquilidad cuál es la situación y que le hemos trasladado además, pues ya le digo, documentación e información objetiva al respecto. Yo le puedo hablar por lo que yo le he trasladado a la vicepresidenta. También le quiero decir que hemos hablado de otras cuestiones. Hemos hablado de otras cuestiones como transparencia, separación de poderes. Hemos podido comentar cómo, por suerte, gracias a la intervención de Europa y de ella misma, se ha podido frenar la contrarreforma que pretendía llevar a cabo el Gobierno. Y también pues, le he dado las gracias personalmente porque ella y yo mantuvimos un encuentro hace unos meses. Le trasladamos, junto con el resto del equipo, nuestra preocupación al respecto de esta contrarreforma. Ella se comprometió con nosotros que lo iba a ver, que lo iba a analizar y al final, pues por suerte, hemos podido frenar en Europa esa cacicada que quería hacer el Gobierno de España. Así que ya le digo, yo le puedo hablar de lo que yo le he trasladado y desde luego es que estamos haciendo lo que no está haciendo el Gobierno, que es defender a la democracia española, defender a la separación de poderes en España. Mientras el Gobierno de España intenta pasar por encima de la justicia, pues nosotros defendemos en Europa la separación de poderes y esa es la labor de nuestro partido, la que llevamos haciendo mucho tiempo y la que le garantizo que vamos a seguir haciendo y en algunos casos pues no nos ha ido mal con el tema de la contrarreforma del Poder Judicial, por ejemplo, o la denuncia que ya se ha abierto sobre el caso de Plus Ultra, que como digo, relacionado con la pregunta de fondos europeos, lo que no puede ser es que el dinero de Europa, que por fin llega, que celebramos que llega, como además artífices también de esta arquitectura de fondos de recuperación, lo que no puede ser es que se gaste como el Plus Ultra. Tiene que invertirse en el futuro de las próximas generaciones y no gastarse a dedo como la barbaridad de Plus Ultra. Ay, perdón, casi me ahogo. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea siempre ha defendido que esto es un asunto interno de España, ¿considera usted que la Comisión Europea no se debería pronunciar sobre los indultos? ¿Cree que debería mantenerse al margen de este debate? Yo le puedo decir lo que hemos hecho nosotros y ante la vicepresidenta que lleva el tema de separación de poderes tenemos la obligación de denunciar lo que quiere hacer Pedro Sánchez y tenemos la obligación de trasladarle cuál es la posición de la mayoría social de España, cuál es la posición del Tribunal Supremo, cuál es la posición de la Fiscalía y cuál era la posición de Pedro Sánchez en la campaña electoral, que me parece que es un elemento que no es menor, porque no sé si alguno piensa desde hace mucho tiempo que los indultos pueden ser una herramienta para solucionar algo, pero ya le aseguro yo que Pedro Sánchez no lo piensa. Pedro Sánchez lo que tiene es una calculadora en la mano y sabe que necesita los votos de los partidos nacionalistas. Por tanto, es muy importante también trasladar
a las instituciones europeas que el propio Sánchez mantenía una posición muy firme en la campaña electoral en la que se presenta para presidir España respecto no solo a los indultos, sino al cumplimiento íntegro de la pena, a la tipificación del delito de referéndum ilegal, y no sé si acordarán ustedes ese momentazo televisivo en el que incluso el señor Sánchez prometió que él iba a traer detenido a Puigdemont. Es necesario recordarle a las instituciones europeas todo esto porque alguien tiene que hacerlo, ya que el Gobierno lo intenta ocultar, lo intenta tapar, intenta socavar el papel y el buen nombre de la justicia española. Pues por lo menos estamos nosotros para que a las instituciones europeas también le llegue la verdad y también le hagamos un poco de hemeroteca. Muy bien, pues... Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima.